Hoy te vamos a estar contando acerca de los FinCEN. ¿Qué es el FinCEN? Bueno, es el organismo de Estados Unidos dedicado a lo que tiene que ver con lavado de dinero, especialmente de los bancos y toda entidad financiera. Desde allí se han filtrado una gran cantidad, alrededor de 20.000 documentos. Siempre esto, cuando se habla de filtraciones, es porque a alguien le interesa que eso llegue a la luz, ¿no? En este caso surgió desde una investigación que se estaba realizando en el Congreso norteamericano para evaluar la supuesta injerencia rusa en la elección de 2016, la elección presidencial de Donald Trump. A partir de ahí, una cantidad de documentos relacionados al mundo financiero terminó llegando a manos de una empresa periodística, BuzzFeed, y a través de ella llegó al ISIG. El ISIG es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, un título bastante pomposo, que luego vamos a ver, vamos a analizar quiénes están realmente detrás del ISIG, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, participan grandes medios como La Nación, Infobae y Perfil. Pero bueno, son 400 periodistas en todo el mundo, especialmente de los medios que podríamos llamar los hegemónicos, dominantes, que están enrolados dentro de esta organización. ¿Quién financia esta organización? No sea cosa que aparezca nuevamente la mano de algunos filántropos que hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones. Vamos a ver en pocos minutos nomás la lista de los principales financistas del ISIG y con qué intenciones, con qué intereses financian este tipo de filtraciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar en concreto y qué es lo que podemos sacar de importante de una filtración como la de FinCEN? En distintos diarios están revelando nombres de personas, políticos, algunos mafiosos, incluso bueno, empresarios inescrupulosos que han utilizado vías espurias para sacar su dinero del circuito en negro donde lo tenían y poder blanquearlo a través de la operatoria de lavado de dinero, llevando ese dinero por instituciones financieras internacionales y paraísos fiscales. Ahora, lo que no se está diciendo, por lo menos no con la relevancia que ameritaría, es el rol del sistema financiero en sí, de los grandes bancos internacionales como principales narcolavadores a nivel mundial. Por ejemplo, el banco HSBC, el banco británico por excelencia, que de hecho surge, nace en medio del tráfico del opio allá por el siglo XIX entre Gran Bretaña y la China. Otro banco involucrado es el JP Morgan Chase, el famoso banco de la dinastía Rockefeller, ¿no? Recordemos que son los Rockefeller que estuvieron a cargo del Chase Manhattan Bank, que luego se termina fusionando con el JP Morgan, conformando una de las principales entidades financieras norteamericanas y globales. Y finalmente, el banco que aparece con mayor incidencia en los reportes de operaciones sospechosas de los FinCEN es el Deutsche Bank, un banco que también tiene un prontuario más que un historial de actividades financieras ligadas al mundo de la ilegalidad y bueno, que ha estafado también a muchos de sus clientes a partir de la inversión de sus capitales en lo que se conocen como bonos basura, todo esto a lo largo de muchos años, y actualmente aparece como el depositario del 60% de los reportes de operaciones sospechosas difundidas por los FinCEN, alrededor de 1,3 millones de millones de dólares es lo que se le atribuye al Deutsche Bank haber reportado como operaciones sospechosas. Que acá lo paradójico es que por un lado el sistema financiero se lava las manos, dice bueno, nosotros hemos cumplido con lo que nos requiere la ley, que es reportar una operación cuando nos resulta sospechosa, y después se encargará el gobierno y el poder judicial de hacer lo suyo. Pero mientras tanto permiten las operaciones, permiten las transferencias y lucran con ello, por supuesto. Hacen su negocio, hacen la vista gorda, y es sabido que el narcotráfico, la venta de armas y
todo este tipo de actividades ilícitas internacionales, de algún modo funcionan como el lubricante de buena parte de la economía del mundo, especialmente con respecto a este tipo de bancos, ¿no? Deutsche Bank, JP Morgan Chase, del cual también se descubrió hace poco tiempo atrás un barco entero lleno de cocaína, por ejemplo. Poco trascendió a los medios. O ni hablar del HSBC, banco ligado a la corona británica y a la dinastía Rothschild. Vamos a ver en este caso qué es lo que se está empezando a saber a través de los FinCEN de algunos de estos bancos. En el caso del JP Morgan Chase, informó transacciones sospechosas por valor de 514 mil millones de dólares a lo largo de pocos años. Este es otro punto a tener en cuenta. Lo que se ha o lo que se va a terminar de revelar a través de los FinCEN es solamente la punta del iceberg. Es el 0,02% de todos los reportes de operaciones sospechosas que estos bancos realizaron a la FinCEN. Solamente el 0,02% es nada más ni nada menos que 2 billones de dólares. O sea, 2 millones de dólares es el 0,02%. Para que se den una idea del caudal gigantesco de esa maraña de dinero en negro ilícito que recorre el mundo y que sustenta al sistema económico mundial. JP Morgan Chase aparece, por ejemplo, lavando dinero o ayudando a lavar dinero del mafioso ruso-israelí Semyon Mogilevich, ¿sí? Que es uno de los líderes de la mafia rusa-israelí. Semyon Mogilevich aparece en un reporte de actividades sospechosas enviado por JP Morgan Chase en el año 2015 a través de distintas cuentas donde se movían capitales desde la oficina de Londres que tenía o que tiene el JP Morgan. Entre 2000 y 2013 JP Morgan brindó servicios financieros a una empresa offshore secreta llamada Absi Enterprises, sin considerar que esta empresa en los registros del banco no tenía muy en claro quiénes eran sus propietarios. Se realizaron transferencias con esta offshore Absi Enterprises por un total de 1.020 millones de dólares sin ningún tipo de control. Otro magnate ruso-israelí que aparece también en los FinCEN es Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, del equipo de fútbol. Quien también es propietario de varias empresas que son las principales financistas de una corporación israelí que se conoce como Elad, que es a su vez una empresa destinada, una institución destinada a la financiación de los colonos israelíes que están usurpando tierras a territorios que son históricamente palestinos, ¿no? Esta colonización que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones de distintas instancias de la comunidad internacional y por los propios palestinos, ha venido siendo financiada, entre otros, por este oligarca ruso-israelí de doble nacionalidad, Roman Abramovich. Otra institución financiera, dijimos, es el Deutsche Bank. En el caso del Deutsche Bank, que es el banco más grande de Alemania, se han detectado, como dijimos, transacciones sospechosas por encima del billón de dólares. Incluso después de que el banco prometiera empezar a trabajar de manera más limpia, luego de escándalos de años anteriores. El Deutsche Bank generó alrededor del 62% de todos los informes de actividades sospechosas contenidos en los FinCEN. Aparecen en los registros del Deutsche Bank personas vinculadas al crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, todo tipo de instituciones también mafiosas. Fíjense que bueno, todo esto también habrá de repercutir en un banco que ya tenía las cuentas en rojo, o sea, ya venía estando prácticamente quebrado. Habrá que ver en este caso a quién también le conviene esta difusión que le baja aún más el precio al Deutsche Bank, dejándolo
más fácil para poder ser adquiridas sus acciones, ¿no? Acá detrás de todo este tipo de operaciones siempre hay algunos que se benefician, ¿no? No hay que quitarle el ojo a esto, y de hecho vamos a ver quiénes se beneficiaron dentro de unos minutos con lo que fue la revelación o la filtración de datos de los Panama Papers y los Paradise Papers, también o casualidad realizados por esta institución de periodistas que es el ICIG. Otro banco importante, un banco de una importante antigüedad en el sistema financiero internacional, que es el Standard Chartered Bank, ligado a una antigua familia financiera que es la familia Baruch. En el caso del Standard Chartered Bank, aparece ligado a su vez con un banco jordano, el Arab Bank, que ha venido siendo denunciado también por financiar actividades de la milicia palestina Hamas. Fíjense cómo en determinados niveles no importa tanto ya la ideología o los motivos políticos de cada organización, importa más bien las operaciones de poder y los negocios. Finalmente, el HSBC, el banco estrella de Gran Bretaña, ligado, como dijimos, a la corona británica y a la dinastía Rothschild, fundado para el comercio del opio con la China, o sea, desde su origen dedicado al narcotráfico. El HSBC aparece involucrado en una estafa con un sistema basado en un esquema Ponzi llamado WCM 777, a través de ciudadanos de origen chino, dedicados a generar un tipo de estafa financiera entre 2013 y 2014. Recordemos que en el año 2012 HSBC es denunciado, es descubierto y termina de hecho siendo condenado por lavar el dinero del narcotráfico en América Latina por 900 millones de dólares. En aquel entonces, carteles de droga como el cartel de Sinaloa, por ejemplo, aparece lavando su dinero sucio y criminal utilizando al Banco Internacional Británico HSBC. Cuando en el año 2012 se descubre y termina de hecho siendo condenado el banco HSBC, su vocero pasó a decir que a partir de ese momento el HSBC iba a ser un banco mucho más limpio. Las pruebas que se acaban de revelar demuestran que estaba efectivamente y abiertamente mintiendo. Ahora, ¿qué es el ICIG? El International Consortium of Investigative Journalists, o sea, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Bueno, ellos se presentan como un grupo, un conjunto de periodistas independientes, objetivos de distintos países del mundo que también filantrópicamente se reúnen para revelar, analizar, estudiar y presentar de manera seria y objetiva información. Sin embargo, si uno busca a quienes financian a esta institución, aparecen algunos viejos conocidos. Por ejemplo, aparecen allí la Ford Foundation, o sea, la Fundación Ford, una entidad históricamente ligada a la CIA, ¿no? Una forma de ocultar operaciones de la CIA con cuantiosos fondos a través de supuestas actividades caritativas, donaciones, filantrópicas, etc. Otro personaje conocido es el director, el que fundó la Open Society Foundations, o sea, George Schwartz o George Soros, más conocido como George Soros, quien se ha venido dedicando a financiar cuánta actividad tiene que ver con o está relacionada o es funcional a los designios culturales, políticos y económicos del sistema financiero ligado al aparato militar de la OTAN, ¿no? Digo, toda la geopolítica anglo-norteamericana
que tiene determinados objetivos, ¿no? Muchas veces de destruir determinados países o dirigido, direccionado hacia la cultura de determinados países o hacia distintos dirigentes políticos de determinados países. Allí está Soros financiando sus agrupaciones, sus ONG, sus fundaciones, que son múltiples en todo el mundo, con distintas caras, bajo distintos supuestos, siempre con motivos muchas veces basados en cuestiones que no serían en principio consideradas de por sí perversas, sino por el contrario, ¿no? Suelen tomar banderas que en principio podrían ser caracterizadas como benéficas para la sociedad, pero siempre tergiversándolas, radicalizándolas hacia sus propios objetivos. Llama la atención, por ejemplo, que el ISIC también, cuando revela Panama Papers y Paradise Papers, quienes terminan siendo perjudicados dentro de este mundo oscuro, pero que no es un mundo homogéneo, son aquellos sectores de paraísos fiscales que eran competencia con los paraísos fiscales propios norteamericanos, como por ejemplo Delaware. No aparecieron los Delaware Papers, aparecieron los Panama Papers, que eran competencia. O sea, obviamente entre todas estas bandas deshonestas internacionales que manejan y lavan el dinero de empresas, políticos y mafias de todos los países, también compiten entre sí, rivalizan entre sí y en todo caso lo que están haciendo es quitarle el negocio a unas para quedárselo a otras. Y en esto tiene mucho que ver este tipo de filtración de documentos, ¿sí? Se le arruina el negocio a unos para terminar siendo manejado, conducido por aquellos que están detrás de este tipo de revelaciones. En este caso, como dijimos, fundaciones ligadas a la CIA, como la Fundación Ford, como NORAD, por ejemplo, o como la Open Society. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos sacar de importante de este tipo de revelaciones? Más allá de algún político de pacotilla, algún mafioso del tercer mundo, siempre aparecen en este tipo de filtraciones políticos asiáticos, africanos, latinoamericanos. Nunca, rara vez, aparece algún político importante de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, ¿no? Qué extraño. Esa gente se ve que no lava dinero. Poco creíble. Ahora, lo importante que sí podemos sacar nosotros de este tipo de filtraciones es cómo funciona el sistema financiero internacional, cómo los grandes bancos quedan completamente comprometidos en el lavado de dinero del narcotráfico, de la mafia y algo, bueno, obviamente todo esto ya se lo sabía, se lo intuía, se lo sospechaba, se lo podía deducir del funcionamiento del sistema económico. Pero cuando ya empiezan a aparecer documentaciones, todo se vuelve mucho más grosero, mucho más grotesco y mucho más impune.